Hola amigos, bienvenidos al Mundo de las Ideas, el podcast que no planeó la frase de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la idea número 6. Número 6, el día de hoy me acompaña mi amigo de la facultad, sangre extranjera porque estuvo 6 meses en España. Te tocó la pandemia. Bueno, No, la libré. la libraste. Sí. Él es Alonso Flores, lo conozco de la facultad, ya también está a punto de egresar en unos cuantos meses. Es amigo mío ya desde hace como, pues que son ya 4 años. 4 años. Ya se pasó rápido. Pues ya vamos a egresar, amigo. Ni modo, ya se acabó. Bueno, tú Tristemente. todavía no. Te falta. Pero me falta poquito. Un poquito. Y ya. Él es Alonso Flores. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? Bien, amigo. Primero te voy a agradecer porque consideraste que tengo algo relevante que decir. Ujú. Entonces, estoy muy a gusto. Muchas gracias por invitarme. Cabe agregar que Alonso vive en Saltillo. Nosotros grabamos en Monterrey. Entonces, afortunadamente coincidimos con unas amigas en común y les pregunté de qué, oigan, ¿cuándo viene Alonso? Ah, oye, es que ¿sabes qué? Nos vamos a ver unas cabañas este fin de semana y quién sabe qué, y a lo mejor ahí le pregunto y tal. Y ya dije, pues ahorita están juntos, te mandé mensaje. Sí. Y ya ahí me dijiste de que, oye, pues a lo mejor tengo que ir a hacer unos trámites para la uni. Trámite que, por cierto, Se truncó. no se acabó. No se acabó. Licenciada Cristel, salga por favor a las 2 de la tarde. Llegué por usted a la 1:50 Y ya no estaba. y ya no estaba. Y ya no estaba la licencia Cristel. Entonces este vato pues ya no pudo completar y muy probablemente tenga que volver a venir Así es. durante estos días. Entonces, aquí aprovechamos la vuelta. De hecho, ustedes no saben, pero cronometralmente, ayer yo grabé la idea número 5 que ustedes ya tienen disponible en YouTube. Es la idea pasada y pues ahora aproveché para grabar con este muchacho. Entonces, amigo, Dime. contigo siempre hemos tenido como pláticas un tanto interesantes. De hecho, recuerdo cierta plática que tuvimos un día que pasó una tragedia que cierta amiga se enojó con nosotros. Ok. Estábamos limpiando tu depa. Claro. Y yo venía de un curso que había tomado en el TEC de Monterrey. Y era como un curso muy libre en el cual había como que, ¿cómo se llama estas cosas que hay? Simultáneamente hay varias clases y hay varias exposiciones. Entonces yo entré a una que hablaba acerca de liderazgo. Y yo dije, bueno, yo he leído libros de esto, pues tal vez tengo algo que aprender. Entré y no salí muy convencido del todo. Por ciertas cosas que dijeron ya y ellos. Entonces yo llego a la casa, al departamento de Alonso, y le pregunté acerca de ciertas cosas que vimos en ese curso. No sé si te acuerdas, pero yo llegué contigo con la pregunta de, oye, para ti, ¿todos pueden ser líderes o no? A lo cual no recuerdo tu respuesta. Yo creo que no. Bueno, no sé si sabías, si te acuerdas, pero igual yo estuve en una ONG de liderazgo, Sí. donde sí se nos vendía un poco esta idea, al menos en la sede en la que yo estaba, ¿no? Ujú. Que era, todas las personas tienen buenas ideas, algunas incluso llegamos a manejar el concepto de un líder introvertido, Ok. y que hay distintos tipos de líderes, ¿no? Hay líderes culturales, líderes deportivos, líderes sociales, etcétera, ¿no? Ujú. Pero yo creo que no, porque simplemente lo que hablábamos nosotros hace rato, asumir una responsabilidad de decir, yo voy a crear o yo voy a manejar la graduación. Ok, sí. Hay que tener Cierto liderazgo. cierto, no, deja tú, yo creo que hay distintos factores que eventualmente van construyendo ese liderazgo. Ujú. Pero hay que tener fortaleza mental, hay que tener organización, hay que tener Inteligencia emocional. inteligencia emocional, hay que tener ciertos factores que no todas las personas tienen, independientemente de si son extrovertidas, introvertidas, Ujú. si son muy inteligentes, si son buenos para hablar, etcétera, etcétera. Ya. Pero asumir una responsabilidad de decir, yo voy a liderar este asunto y yo voy a manejar este asunto que de mis decisiones van a depender las acciones de muchas otras personas, Ujú. yo creo que no cualquiera. Ya. Yo tengo cierto conflicto y pasa en muchos temas el hecho de que tú empieces a organizar conceptos o que le des como alguna jerarquía o alguna como, en cierta forma, algún tipo de administración. Por ejemplo, para mí el concepto de liderazgo es en cierta forma ambiguo porque no tienes que tener como que las 5 características para que te reconozca alguien como un líder. Y el hecho de que te falte una o dos, te sigue a lo mejor alguna gente siempre lo sigue posicionando como un líder. Y el hecho de que tengas las 5, a lo mejor te hace un líder del mismo nivel de la persona que no los tiene, ¿sabes? Ujú. Pero yo creo que depende mucho de las personas que te siguen. Entonces mi conflicto con este tipo de organizaciones es que cuando tratamos de darle como más administración a un concepto que naturalmente no es tan concreto, yo creo que empezamos como a ver cierto tipo de, digamos, de huecos. Por ejemplo, y conforme Sí. avanza la sociedad, también ese día platicamos, creo que pusimos el ejemplo de alguien que juega videojuegos.
que sea muy introvertido y que solo juegue videojuegos, pero dentro de su ambiente también es reconocido, pero es en ciertos nichos. Claro. Entonces, conforme la sociedad va avanzando, güey, yo creo que salen más vertientes y más ámbitos donde la gente puede posicionarse como líder, pero este líder es muy como monoestable, vaya, por decirlo de una forma, ¿no crees? Claro. Entonces, un líder introvertido, yo creo que obviamente no puede ser un líder, supongamos que en los videojuegos, no puede ser un líder de un grupo de 30 personas que se dedica a organizar eventos. Claro, no Lo puede. suponemos. Pero sin embargo sigue siendo un líder para muchas otras personas. Entonces, El ejemplo más claro, Ujú. Messi. exacto. Bueno, pero Messi, ay, güey, es que es capitán del equipo, tengo entendido. Pero por un asunto mercadológico. Ajá. Y nada más, y esto se debe únicamente a su habilidad en el fútbol. Claro, No tanto porque habilidades como mentalmente. Como líder. Ujú. Porque como líder no lo es. Sí, sí, Y sí. es algo que se le critica mucho, sobre todo en Argentina, ¿no? Que en Argentina tienen también un concepto muy específico de liderazgo, cómo tiene que ser a gritar, a levantar el equipo, a Como- ser como muy fuerte emocionalmente, muy agresivo Un incluso. carácter muy... Mucho más agresivo. Claro, claro. Y en ese sentido Messi al menos creció en un ambiente en que no lo es. Los Ujú. españoles no son así. La gente, los deportistas españoles no son así. Tiene una característica muy diferente. Muy diferente. Entonces, a eso creo que, bueno, cuando empezaste a describir una persona que, así como lo describiste, Sí. se me vino a la mente. Muy probable, y muy probablemente, pues sí, y Messi tiene, según yo, tiene como un problema como también como mental o algo así. Es una especulación muy del internet, pero hay ¿Sí? incluso quien dice que es autista. Ajá, yo, O yo, sea, había, yo había leído, no estoy completamente seguro. No, yo tampoco lo puedo afirmar. Ujú. Y me parece que tampoco no podemos hablar aquí nosotros y la gente decir, "Ah, es que sí es autista". No, Claro. no me parece. Pero sí es muy introvertido. O sea, Claro. sí es por ahí incluso mucho en su juventud, en sus primeros años de carrera decía que iba a entrenar, llegaba y se dormía. Sí. Y era todo lo que hacía, ir a entrenar y igual cohibido, y tú incluso lo ves en su expresión corporal. En Es, entrevistas que él hace es muy... introvertido. Claro. Y hablamos de que normalmente la generalidad de futbolistas al momento de dar una entrevista es como que muy, muy rápido, o sea, es como un diálogo muy, muy frecuente corto. en todos, muy corto. Y él es todavía más diferente y como más introvertido y sin embargo la gente lo coloca como líder y la misma mercadotecnia lo colocó como Claro. capitán del equipo. Para... Nada más ahí para decirles, Messi tiene el síndrome de Asperger. A la madre. Asperger. Pero ya confirmado, neta. Sí. Aquí el doctor de Messi. Entonces imagínate, ahora, y mucha gente tiene como que muy específico, si a alguien le preguntas qué es un líder, muy probablemente te va a decir que tiene valores de responsabilidad, de respeto, de humildad, de tolerancia, de influencia, y hay personas que no lo tienen y sin embargo son colocados como tal. Claro. Ejemplo, pues no sé, con alguien con el que tú no puedas estar de acuerdo, imagínate. E incluso los mismos grupos sociales pues seleccionan o naturalmente segrega a un líder. Por ejemplo, tú con tu grupito de amigos, pues muy probablemente hay alguien como que sea como que se destaque un poquito. Sí. Que para otro grupito de amigos sea como que, pues es que ese vato pues como que no X. la da tanto, pero aquí es otro. Y tú viceversamente puedes decir de que, oye, este vato pues tampoco como que la da tanto. Entonces como que socialmente nosotros construimos al líder que queremos. Sí. Se dice mucho que el pueblo es gobernado por el líder que creen que merecen, creo que es la frase. Sí, el pueblo tiene el gobernante que merece. ¿Tú qué tan factible o qué tan correcta crees que sea esa frase, güey? Yo creo que no es el que merece, es el que produce. Porque finalmente vamos construyendo hacia arriba a alguien Sí. con el que estamos de acuerdo. O sea, nadie es líder por gente con la que no está de acuerdo. Se escucha como muy ambiguo esto, ¿no? Claro. Pero si lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ujú. De ciertos personajes que por ahí decíamos, ¿qué mal hace esto? Pero ¿cuánta gente lo sigue? ¿Cuánta gente está de acuerdo con él? ¿Cuánta gente está de acuerdo? Y decíamos, se mandó una cagada. Ujú. Una cagada y grande. Pero decíamos, es que hay gente que está de acuerdo con esa cagada. Y la gente es la mayoría. Y la gente está... O sea, yo sí creo que no es el que merece, pero sí el que va construyendo. Hay una frase que tiene John C. Maxwell, que es uno de los un exponente muy grande de liderazgo como a nivel mundial. De él leí un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables de liderazgo,
Y en una de ellas, no recuerdo específicamente en cuál, decía que las personas siguen primero a la visión y luego siguen a la persona. Entonces, muy probablemente, muchas personas que tienen como este don de liderazgo, las personas primero se enamoran de lo que ellos están haciendo o de lo que ellos están compartiendo o les venden la idea. Y luego se fijan en quién es esta persona. Entonces yo creo que pasa mucho eso de que, oye, tal vez la persona no es como que físicamente el modelo que yo tenía de líder, pero como yo escucho propuestas y yo escucho cosas con las cuales estoy de acuerdo, pues primero sigo su visión y luego ya me empiezo a dedicar a saber quién es esa persona precisamente. Perdón por por caer otra vez en los conceptos del fútbol, pero el ejemplo más claro otra vez es un argentino y es Maradona. Ajá. O sea, a la gente que nosotros tenemos como en este concepto de que los argentinos tienen como muy fanatizado El fútbol y a Diego Maradona. Pero exacto, como tú lo dijiste, para fanatizar a Maradona, a la gente primero tuvo que gustar el fútbol. Exacto. Porque a Maradona lo tienen en ese punto por lo que hizo adentro de la cancha. Ujú. Y porque les gustó mucho adentro de la cancha. Después, o sea, yo creo que los argentinos no son tan fanáticos como para idolatrar a alguien por lo que hizo fuera de la cancha, que se drogaba, los problemas que tuvo Maradona. Sí, que tiene una lista un poco lista larga, ¿no? variada. La gente lo critica porque dices tú, ¿cómo puede ser que los argentinos que idolatran de esa manera a Maradona pueden idolatrar a una persona que es así, con tantos problemas fuera de la cancha? Personalmente. Personalmente, porque algo que primero les gusta a ellos es el fútbol. Y en el fútbol es uno de los mejores de la historia. Es todo un hit allá en Argentina. Claro. Pues incluso que tengo entendido que hasta iglesias y una onda así le tienen Hay a una este vato. iglesia, sí, sí. Que Ujú. Hay una... en la cuarentena leí un libro de cuentos del fútbol Ujú. de Eduardo Sachit, es un escritor argentino. Y escribe uno de esos cuentos, se llama Ustedes me van a tener que disculpar. Ok. Y en él habla de que nunca menciona exactamente a Maradona, ¿no? Ujú. Pero por lo que habla, sabes a quién se refiere. Claro. Y entonces él habla así como que, bueno, pues yo tengo un cierto juicio para juzgar a las personas. A ti, Diego, yo te juzgo por lo que haces, ¿no? Ujú. O sea, para mí es una persona deja de ser buena o deja de ser mala A partir de cierto punto. este punto, ¿no? En esta vara, en este límite, yo juzgo a las personas, ¿no? Claro. Dice, pero ustedes me van a tener que disculpar porque con Diego voy a hacer una excepción, o sea, con Diego Maradona, no con Diego, voy a tener que hacer una excepción, ¿no? O sea, para mí sí es más grande o sí pesa más lo que hizo dentro de la cancha Ujú. que como es como persona. Y dice, y la culpa la tiene el tiempo, porque pasa. Claro. Porque si nosotros nos quedamos con el Diego que finaliza su mundial en el 86, ya, o sea, no hay ninguna duda, ¿qué le cuestionas? Ujú. El tiempo pasa y después la estuvo cagando. Claro. Entonces dice, ustedes me van a tener que disculpar porque a todos los voy a juzgar a mi gusto, a mi parecer, con mi vara, A mi perspectiva. a mi perspectiva, pero ahí voy a hacer una excepción. Incluso hablábamos hace rato en el camión acerca de lo que hizo Volkswagen por ejemplo, con Hitler. Sí. Entonces, güey, y el tiempo también juzga, y el tiempo, como Volkswagen tiene una gran repercusión, precisamente con Hitler, por ejemplo, ellos decidieron utilizarlo en mercadotecnia como una imagen, y mucha gente sí se puso muy en desacuerdo. Sin embargo, pues Volkswagen a lo mejor en su momento sí fue como que, pues es que es parte de mi historia, tal vez no lo puedo ocultar. Y ahí salen muchas preguntas, güey, de que pues es que mucha gente en su tiempo también lo vio como un líder. Mucha gente lo siguió. Entonces, yo creo que puedo ahí enlazarlo con lo que tú comentas, de que pues esta misma Alemania produjo a cierto líder a través de circunstancias. Claro. Y a lo mejor, y la gente se equivoca, y incluso hay excepciones muy extremistas. Por ejemplo, él, de pues tal vez no era lo que se buscaba en ese momento, tal vez les vendió la idea de cierta forma, se enamoraron primero de su visión y luego lo empezaron a seguir a él. Y una vez que ya te emerges tanto en una situación o en un contexto a partir de un líder, pues ya no te dejas de cuestionar ciertas cosas si están bien o están mal. Muchos Sí. soldados alemanes pues ya era como que, oye, pues estoy en esta situación, estoy de acuerdo con esta persona, pues yo voy a luchar por esta persona, así como lo hicieron. Y pues la Segunda Guerra pues fue algo muy... El muy holocausto en impact- general. o sea, Exactamente, el holocausto precisamente, simplemente. pues fue algo muy extremista. Hace rato que hablábamos acerca de, por ejemplo, el liderazgo argentino, y que lo comparamos un poquito con el fruto del liderazgo de algunos deportistas o futbolistas españoles. Para ti, ¿cuál es esta imagen o este producto que el México genera de líderes? ¿Cuáles son esas características que para ti tienen? Buena pregunta, pero yo creo que se basa mucho sobre todo en quien nos hable bonito. ¿Tú crees? Sí, o sea, yo no conozco alguien que se considera el líder en México que hable mal, que batalle para hablar. O sea, porque yo creo que nosotros entendemos como líder a alguien que nos enseña o que Sí. nos guía.
o que nos dice cómo está el asunto. Tú tienes las noticias, Ujú. ¿sí? Pero que te dice cómo interpretar esas noticias se vuelve un líder de opinión, por ejemplo. Claro. Entonces, quien nos enseña, quien nos explica algo que no entendemos, normalmente. Lo colocamos como tal. Normalmente. Esa es mi percepción, yo Ya. creo. Pues que, y por ejemplo, hace tiempo, cuando recién Gordon Ramsay, ¿lo ubicas? Sí. El vato que es chef. Ese güey tiene una personalidad bastante agresiva. Que en la cocina, que en el mundo de la cocina, así como nos los pintan como un liderazgo de excelencia, a pesar de su comportamiento. Entonces, ¿tú cómo lo clasificarías a él a partir de lo que ves en esos programas? ¿Sí lo consideras un líder o no lo consideras un líder? Porque da resultados, al parecer. Sí, porque finalmente yo creo que la gente los termina siguiendo. O sea, valora Ujú. y pone la balanza. Yo quiero ser un chef reconocido a nivel mundial y para eso me tengo que tragar el genio de este güey. Ajá, Valoras. claro. Y dices, pues ¿Y no crees que es algo así como conformista en el sentido de que, oye, pues si yo quiero llegar a tal punto, pues me toca, pues, nadar en mierda? ¿No crees que es algo que se puede evitar o que se puede Sí. también como... no es tan necesario? no coincido en tu idea de esto de que tengas que tragar mierda, pero no sé si exista, al menos en el mundo de la cocina, Ujú, otra manera. Supongo que sí. claro. O sea, que no tengas que seguir a alguien que te trata mal necesariamente para alcanzar cuántos. O sea, yo creo que hay gente que llega a niveles más altos de la cocina gourmet Claro. sin tener que pasar Ujú. por esa humillación, ¿no? Sí, pero es que, y estoy seguro que no solo en la cocina, o sea, muchas personas creen de que es que para llegar al lugar al que quieres llegar tienes que sufrirla. Hay que lograr botitas. Ujú, y yo no creo que del todo sea cierto, porque incluso el hecho de lamer botitas no siempre significa que lo estás haciendo mal o que te están humillando, güey. Pero hay momentos y hay situaciones donde tú ves de que, güey, tal vez no debería yo estar aquí precisamente para tener que pasar por esto, para nadar en cajeta, diría el comediante Fran Evia, güey. De que, pues no necesariamente tengo que tragar mierda para llegar a donde quiero llegar. No son los métodos más adecuados y más en una... Actualmente se juzga mucho eso. ¿Por qué me estás tratando mal? Con la justificación de que me estás formando como profesionista, por ejemplo. ¿Tú crees que el fin justifica los medios? No, para nada. O sea, yo siento que no en todos los casos. En este caso no. Sí. O sea, yo creo que sí es un asunto muy de antes, ¿no? Ajá. Es un asunto muy de otras formas de educar. Sí. Como hablando específicamente de te trato mal para que te formes, Ajá. ¿no? No necesariamente, o sea, yo creo que hay muchas otras formas de educar que no tendrías por qué hacer sentir mal a la persona, ¿no? Pero también pasa que hay gente que así aprende. Definitivamente. ¿Y tú crees que sea como natural? O sea, yo siento que el hecho No. también de que tengas que aprender de esta forma, y lo comentábamos también hace rato, a final de cuentas cada individuo es víctima de las situaciones externas en las cuales está emergido. Si yo nací en cierto lugar, bajo ciertas circunstancias, incluso a lo mejor en la fecha en la que nací, pues sí esos datos y esa información me va a seguir bombardeando hasta el día que yo muera y me va a seguir formando como persona. Entonces, debe haber elementos, una combinación de elementos que me haya hecho a mí tener que aprender de estas formas. Entonces yo siento que es lo que se da tan natural que a veces no nos cuestionamos si lo podemos eliminar. Que es lo que creo que trata de hacer ahorita la generación actual, que se le juzgue como generación de cristal. Porque ellos están muy en contra, por ejemplo, de que muchos defienden de que es que los niños a veces les tiene que pegar para que aprendan. Y yo estoy un poco en desacuerdo con este tipo de cosas. Tendremos que estar totalmente en desacuerdo, o sea, ¿por qué? Yo me acuerdo mucho de una de esas imágenes que te encuentras en Facebook, ¿no? Sí. Que dice, ¿tu niño está para razonar? ¿Para entender razones? Sí. Entonces no entiende por qué le pegas. Sí, no entiende razones, entonces no entiende por qué le pegas. Ajá. Dice, y si sí entiende razones, no le pegues. Sí. Explícale las razones de por qué está mal lo que está haciendo. Ajá. Tan sencillo como eso. Y mucha gente defiende. ¿Estás de acuerdo que a los cuántos años entiendes razones? ¿A los 2? No sé. O sea, ¿a los 2 y medio? Más... Desde que empieza a caminar. Yo empiezas creo a crear ciertos ¿qué conceptos. ¿Qué tanta travesura tuvo que haber hecho el niño de 2 años y medio para que le quieras pegar? Ándale, ajá. ¿Cuál es el...? Porque incluso tú teniendo 18 años, muy difícilmente alguien va a poder encontrar una razón para partirte a tu madre, güey. Claro. Ahora imagínate un niño de 2 años que, güey, ¿qué puede hacer? El caminar y caerse y le pegas porque se cae. Es muy difícil que tú te justifiques de que es que le pegó por este tipo de conductas. Y porque no te preguntas tú por qué tienes la necesidad de pegarle. De pegarle. Ajá.
Y mucha gente, y todavía se presenta mucho de que, güey, es que es parte de la educación y a mí me formaron así. Y se justifican en de que es que a mí Es me que me formaron forman así. así. Y porque muchos creemos que nosotros estamos bien o estamos cuerdos. Pero también si tú te preguntas un poquito de que, ay, güey, a lo mejor, pues yo tengo este tipo de traumas porque precisamente me pegaron, no te has hecho estas preguntas para cuestionarte, para sacar una conclusión. Y por eso es importante ir a terapia. Y por eso es importante ir a terapia. Ir a terapia. Para decir, pues si es que yo le quise pegar a mi niño porque a mí me pegaron a mí, así me pegaron a mí, no necesariamente eso está bien, claro. Claro, y también, y ahí nos metemos en más temas de que a lo mejor a ti te pegaron y no necesariamente tienes esta misma ideología. Sí, y, sí, sí. Y es lo que platicamos acerca de la combinación de ciertas circunstancias que te hacen a ti como persona y de un hecho tan individual. Lo platicaba también en otras ideas. Incluso en nuestras casas, güey, tú no eres igual a tu hermano. Ujú. Ahora imagínate que en la casa de al lado viven otras 5 personas que también generan su propio como círculo y entorno social en el cual hay unas cosas que están bien y hay otras cosas que están mal. Cada cabeza es un mundo. Exactamente. Entonces ahora imagínate lo cabrón que es ponernos de acuerdo. Para lo que sea. Para lo que sea, para decidir un color. No, güey, es un desmadre. Y para eso necesitamos a veces gente que esté como encabezando este tipo de cosas. Y esos mismos líderes se forman dentro de las mismas casas a las cuales tú estás juzgando. Y ese es un pedo. Te iba a preguntar, o bueno, no sé si ibas a decir otra cosa. No, adelante. Pronto. Precisamente con muchas... El hecho de que no nos pongamos de acuerdo hace que surjan muchos puntos de vista y opiniones. Yo tengo una idea muy clavada en mí que la pensé y también la escuché hace algunos meses. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero no estoy de acuerdo con que todos podamos expresarnos cada que queramos. Por ejemplo, redes sociales, imagínate un post de que una señora pegándole a su hijo. Comentas, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? La señora no vale madre, el niño no vale madre. Y muchas perspectivas de una misma situación. Y todos podemos expresarnos y todos podemos decir nuestros puntos de vista, que lo avala nuestra libertad de expresión. Pero es necesario, güey, que exista tanta libertad de expresión para poder llegar a un acuerdo. Es que no siempre se busca un acuerdo. Ajá. Primero, porque tú das una noticia de que la señora le pegó al niño, ¿no? Claro. Tú no estás buscando un acuerdo. Tú informas. Tú informas. Sí. Y tú la pones en Facebook y tu objetivo no es buscar un objetivo. Y a ver, legalmente la libertad de expresión topa, está muy denso esto, pero le topa hasta que te metes en temas de seguridad nacional, lo cual es muy extremo. Sí. O sea, Y muy probablemente tú no vayas a llegar jamás nunca. vas a llegar a atentar contra la seguridad nacional por algo que publiques en Facebook. Claro, ¿Sabes? Espero, quiero pensar. A lo que yo voy es, la brecha es muy amplia. Sí. Puedes publicar muchas cosas, ¿sí? Justo lo que hablábamos de hace rato de lo de Hitler y Volkswagen, ¿no? Sí. Que decías, yo tengo la libertad de poner lo que yo quisiera, ¿sí? La diferencia es qué tan en cuenta debemos tomar las cosas. Ahora sí que de quién viene, Sí. ¿sí? Y además, surgió en el tema de Hitler porque decíamos, bueno, entonces yo me puedo ofender de lo que yo quiera. Yo me puedo ofender de Miguel Hidalgo, decía la persona con la que estaba discutiendo, ¿no? Claro. Yo me puedo ofender de Miguel Hidalgo porque mató personas. Sí, tú te Puedes puedes ofender hacerlo. de lo que tú quieras. Ajá. Que después tu ofensa sea válida Tal es vez. muy diferente, porque no necesariamente perteneces a un grupo históricamente y estructuralmente Que compartes esa misma idea. minimizado y violentado. Es decir, no es lo mismo que yo, Alonso, que soy Lista de hombre. privilegios a continuación. lista de privilegios a continuación, alto, hombre, heterosexual, universitario, de clase media, Ojo de color. ojo de color, lo que tú me digas, la lista de etcétera, ¿no? Ujú. No es lo mismo a que una mujer indígena se ofenda por algo que de verdad le ofende, Claro. que de verdad le afecta. Ujú. Entonces, nos podemos ofender De lo todos. que queramos. A quien hay que priorizar. Ese es el asunto. Claro. Y es lo que decían también acerca del racismo inverso. De que mucha gente que se le denomina whitexican se ofende porque se les dice así. Pero, güey, hay que considerar bajo qué circunstancias te están nombrando de esta forma y que realmente no eres un grupo oprimido. No hay un racismo inverso donde el opresor sea juzgado por los oprimidos. Es muy difícil que suceda. Si es un insulto, no deja de ser un insulto. Ajá. Pero no es discriminación y no es racismo. Claro. ¿Por qué? Porque pasa mucho esto de gente, por ejemplo, que quiere invalidar el feminismo. No vamos a meter ya en ese tema, pero Dale. que hay gente que quiere invalidar el feminismo porque dice, a los hombres también nos matan, Ujú. ¿no? Sí, gordo.
si los hombres nos matan y a los hombres nos matan todavía más. Pero entrar en este discurso de a los hombres también nos matan, o a la gente blanca también la matan, o a la gente blanca también, o a La los ricos también, discriminan, a la sí. gente rica también nos dicen de cosas, es negar que existen estructuras de violencia, que es muy diferente, que no cualquier grupo minoritario lo sufre. Más bien que solo los grupos minoritarios sufren. Sí, y es ahí, y por ejemplo, enlazándolo con, por ejemplo, la libertad de opinión, el hecho, porque yo considero que para poder opinar o que para poder expresar algo, pues sí se tiene que buscar al menos el estar en un de acuerdo, o mínimo seguro de que vas a iniciar una conversación y que quieres llegar a un punto. Porque si tú nada más pones, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, y le mentas la madre a quien quieras y le echas la culpa a todos los demás, menos tú, y que tú tienes la razón. A mí me cae muy gordo cuando alguien hace este tipo de fundamentos y al momento en el que le cuestionan sus fundamentos, esta persona ya no quiere responder o ya no quiere continuar la conversación. Ojo, que no tiene que. Claro, no tiene que, pero si segregas, o sea, si cortas ahí el principal objetivo, que es el opinar, que es el generar conversación, que es el comunicar. Es que tú lo ves así, gordo. Ajá. La gente opina por opinar, no, Sí. no quiere saber otra cosa. Ujú. La gente opina y no quiere que lo cuestiones lo que está opinando. Claro. Quiere saber lo que decíamos hace rato. Opinamos y debatimos para hacer sentar nuestras ideas, Sí. no para llegar a un punto. Es para decirte, yo, Diego, esto es lo que está bien, esto. Sí. Cuestióname. ¿Por qué? No me importa. Ujú. No me cuestiones. No tengo ganas de platicar contigo. Esto es. Pero lo importante de la comunicación, pues sería eso, o sea, el hecho Tendría de que ser. Sí. Tendría que ser. Pero el hecho de que tendría no significa que ya no lo pueda volver a hacer. No, claro que no. Porque es lo que platicábamos, güey. El hecho de que el debate se ha convertido en una cultura de destruir al oponente. Cuando lo que debemos hacer nosotros como humanos, para empezar, no entendemos muchas de las cosas que están sucediendo a pesar de que nosotros mismos las hayamos generado. Y a pesar de la información que tenemos. Exacto. Y incluso la misma información o las fuentes de información también nos hacen perder el objetivo principal. Se dice mucho de que ya no buscamos verdad en las noticias. Bueno, no. Se dice que la noticia, Ya no busca la verdad. ajá, o sea, nosotros ahora tenemos que tener, dentro de la noticia, tú tienes que buscar la verdad. La noticia no te está dando la información del todo verídica, porque también hay muchos fines que se involucran dentro de la veracidad y del factor noticioso que debe tener esa nota, porque hay muchos intereses externos, entonces nosotros mismos vamos sesgándonos conforme avanzan las situaciones. Entonces, el hecho de que yo creo que hay una verdad inequívoca, pero que muy probablemente nunca vayamos a descubrir. Es que vamos a adentrarnos a la clase De semiótica. de semiótica. La realidad existe. Ujú. La verdad no. La verdad la construimos. Ajá. Bueno, entonces, nosotros lo que debemos hacer es que nosotros somos una muy pequeña cosa que existe en el universo. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es ponernos de acuerdo o tratar de acercarnos lo más posible a esa realidad Sí. a través de nuestras verdades. El hecho es de que tú tienes una verdad y yo tengo otra, y Jorge, que está sentado aquí atrás de producción, tiene otra. Entonces yo creo que lo ideal es estar dispuestos a saber que si yo voy a opinar, estoy buscando también una respuesta de retroalimentación. Si yo doy mi tesis, muy probablemente alguien me va a presentar una antitesis. Y lo que debemos generar con esa antítesis y tesis es una síntesis Claro. para generar una verdad. Y muy probablemente esta síntesis se va a convertir en una nueva tesis que se va a anteponer con otra. Entonces yo siento que eso nos falta a la hora de saber que estamos opinando y expresando nuestro punto. Muy cierto. Saber que siempre tenemos que estar de que, oye, si yo voy a opinar y luego me voy a cerrar a mi punto de vista porque como tú tienes una verdad y yo tengo otra y yo voy a cerrar la puerta para que podamos conversar, pues es lo que se genera más problemas. Sí. Porque hablamos solo de un comentario en una publicación que podría tener miles y donde todos están peleando. O sea, además, para eso es. Ajá, y no hay gente muy dispuesta a conversar. Y ahora, es un mensaje de texto en el cual no podemos entender bien cuál fue el tono, cuánto fue la voz, cuánto fue. Porque también lo comentamos en una situación que tuvimos en una clase, donde alguien puso algo que yo leí como un chiste, y la persona que lo leyó, que lo involucraba, lo tomó como una ofensa de que, a ver, tuvo falta de respeto. Claro. Entonces, ese es mi problema también con el hecho de que tengamos tanta accesibilidad a poder expresarnos. Porque el hecho de que tengas la herramienta en tu mano no te da el tiempo ni siquiera de cuestionarte si estás bien o si estás mal, o de informarte de información que ya hay basta, que si tienes que buscar para saber si es veraz, para poder expresar de una forma correcta. Entonces es ahí mi molestia de que, güey, tal vez sí haga falta algún tipo de limitante, o tú crees que esto podría resolverse
con las libertades que ya existen. No, yo creo que podría resolverse con las libertades que ya existen, porque yo siento que ya pasamos esa etapa. Ajá. O sea, esa etapa, esa curva del internet, porque esto pasa a raíz del internet. Todo. Totalmente. Ujú. Esta curva del internet, donde no sabíamos en quién confiar, ya la pasamos. Sí. Porque pasa esto, ¿no? Confiábamos en los medios tradicionales, en la tele, en el radio, sí, en la tele, en el radio, en Medios el de periódico, comunicación. en los periódicos, ¿no? Entonces entramos en esta curva, Ujú. por ahí me parece entre el 2009 y yo le diría hasta el 2014, Más o menos, sí. más o menos, en donde hay gente en Twitter, hay gente en grupos de Facebook, hay gente en otros lados que proporciona información diferente. Claro. Pero después, yo siento que entramos en esa curva de decir, carnal, nos acostumbramos a una forma diferente de tener las noticias. Ujú. Pero regresamos a los mismos. Ahorita, si tú quieres tener una noticia, ¿dónde vas a ir a buscar? A los medios tradicionales, que ahora están en internet, Claro. pero que tienen 30 años, Sí. que tienen una estructura periodística, Ujú. que de cierta manera con sus intereses económicos y privados y lo que tú quieras, pero de alguna manera se acercan a lo que a la realidad. De Claro. alguna manera tienen un rigor periodístico. Sí, o sea, no te van a generar No vas a ir circunstancias no vas a inexistentes. ir a cualquier lugar. En Saltillo hay un señor que después le dieron un espacio en medios, Ok. que así era. Había mucha gente que lo veía como un medio de comunicación alterno en Facebook. Ujú. Y eventualmente tenía tanta credibilidad e influencia que le terminaron dando un espacio en RCG, que es una de las televisoras de Saltillo, Claro. en Coahuila. Entonces, a esto voy. Eventualmente vamos a regresar. No vamos a regresar. Eventualmente ya regresamos a los medios tradicionales. Nada más que lo consumimos de manera diferente. Claro. Entonces, yo siento que las construcciones de nuestras verdades se dan a partir de ahí y no de los comentarios. Claro, o sea, tú cuestionas a través de lo que ves ya lo que se supone que es lo más cercano a la realidad que ya existe y tú empiezas a generar tu propia verdad desde tu punto cero. Sí. Y a partir de ahí tú generas la propia. Entonces, por ejemplo, lo que comentabas hace rato pues, de la información de cómo cambian los medios. Y esto es evolutivo. Antes estaba muy como monopolizado porque nada más ciertas empresas o ciertos medios de comunicación tenían la capacidad de informar. Pero ahorita técnicamente pues ya todos podemos brindar esta información. Y voy a lo mismo, el hecho de que tú tengas el acceso para poder generar incluso desinformación, ese es mi problema, güey. El hecho de que las Claro. personas aprovechen la libertad de expresión para generar desinformación y generar pues cierto tipo de causa en la sociedad. Porque hay gente que es de mucha influencia y se dedica a eso, a desinformar y a mentir y a anteponerse a las verdades o a las realidades que técnicamente son las más socialmente aceptadas. Pero eso tiene años. Eso Claro. pasaba en la televisión. Ujú. Eso pasaba en el radio. Eso pasaba en la televisión. Yo no lo adjudicaría directamente al internet. Claro. Y además, ponle, ¿qué restricciones pones? ¿Quién Ujú. te dice que sí y que no? Sí, ¿Dónde eso está la es- línea? Ajá, y eso es ahí donde está. Yo siento que eso es a lo que le falta conversación, güey. Ok. Saber definir y saber llegar a un acuerdo de que, oye, qué tipo de limitaciones pueden hacerse o qué tipo de peticiones o de restricciones podrían implementarse que no sean ni de imposición, ni abusivas, ni que transmitan cierta agresión a las personas que ya gozan de un derecho a la libertad de expresión, porque es un derecho Sí. fundamental y humano, güey. Entonces, y por ejemplo, Diego Rosarín dice, es más fácil que todos nos extingamos a que nos pongamos de acuerdo, güey. Sí, totalmente. Porque y ahora la globalización de la información nos hace eso, güey. Y no, Pero ¿para qué les quieres a todos de acuerdo, güey? pues para generar a lo mejor algún progreso social. Y no hablo, por ejemplo, con todos me refiero a cierto factor o a cierto segmento social para generar este tipo de acuerdos, ¿no crees? Por ejemplo, ¿de qué sirve que exista tanto partido político cuando se supone que todos buscan el mismo objetivo? Pero los buscan de manera diferente, güey. Ujú. O sea, a lo que yo voy es que el peligro de ponernos todos de acuerdo es que luego todos pensemos igual. Claro. Entonces, yo por eso ahora sí que mi antítesis. Ujú. ¿Para qué los quieres todos de acuerdo? O sea, a ver, existe una variedad de partidos políticos porque cada uno tiene una ideología diferente. Tendría que ser, porque cada uno tiene fundamentos diferentes, porque cada uno tiene líderes diferentes, porque cada uno tiene formas de llegar, se supone, sí, a lo mismo, Claro. pero formas diferentes. Ujú. Las formas son lo que te va a hacer identificarte con uno o con otro. Sí. Entonces, en ese sentido, yo no veo mal que haya tantos, Ujú. ¿sabes? Por ejemplo, en España, bueno, ya voy a sacar otra vez.
Es que muchacho fue de intercambio, pues tenía que decir. Pero me di cuenta... ¿Cargaste la bandera, amigo? No es cierto, no es cierto. Pero me di cuenta que, por ejemplo, está todavía más fragmentado. Ok. Porque, por ejemplo, el partido feminista tiene su partido, el partido ambientalista tiene su partido, y luego de la izquierda, de todo el espectro, tiene también tiene cada quien su partido. El socialdemócrata tiene su partido, el comunista tiene su partido, el extrema izquierda tiene su partido. Claro. Entonces, a la hora de la hora, pasó lo que pasó, que no se pudieron poner de acuerdo y se tuvieron que repetir las elecciones. Ujú. Pero lo que yo digo, llegaron al punto en el que se organizaron tan bien que cada quien tuvo su partido político nacional. Claro. Entonces, y finalmente yo, ciudadano español, me voy a identificar con específicamente el ambientalista. Claro. ¿no? El ambientalista representa mis intereses. Porque el hecho de que haya tanta variedad, pues en alguna puedes encajar. En alguna puedes encajar. Vale. Por eso también mucha gente no tiene tanto descontento con los partidos políticos, porque con ninguno se identifica. Por ejemplo, tú, supongo. Ujú. ¿Tú con cuál te identificas? Con ninguno. Muy probablemente con ninguno. Muy probablemente con ninguno. ¿Por qué? Porque hay 4. Ajá. ¿Cómo te vas a identificar si hay 4? Cuando solo puedes escoger entre tan poca elección. Claro. Claro. A lo que yo voy con mi utopía de tratar de ponernos todos de acuerdo, volviendo al ejemplo del que decíamos de la tesis, de la antítesis para generar una síntesis y esta posteriormente se antepone contra otra. No, yo no quisiera llegar a una utopía donde todos estemos del todo de acuerdo, pero el hecho de que tengamos al menos fundamentos básicos o bloques básicos sociales en los cuales podamos impartir o generar opiniones a partir de esos, no importa cuántos sean. Pero el problema es que nosotros humanos no estamos preparados para poder llevar una conversación del todo civilizada, ¿me explico? Ajá. Entonces, porque el hecho de que yo me ponga de acuerdo contigo, ya somos dos, ok, ya generamos una tesis. Pero, por ejemplo, Jorge, que está detrás de producción, Pues igual no. igual y no. Entonces, nosotros una vez que hablemos con Jorge, a lo mejor él se pone de acuerdo con nosotros, pero ahí hay otra mesa. Ok, vamos a ir a hablar con ellos. Y en el momento en el que ellos se pongan también de acuerdo con nosotros y nos vamos a otra mesa, muy probablemente con esa otra mesa nos vamos a topar con puntos de vista diferentes. Y a lo mejor a esa mesa nada más vamos tú y yo, representando los ideales que ya habíamos fomentado. Entonces, estas personas que no fueron a esta conversación se quedan con otros ideales, pero que están ciertamente fundamentados en otro tipo de cosas, en cosas que ya tienen un contexto detrás y pues estándares técnicamente ya hechos. Entonces nosotros vamos a generar una nueva tesis con otras personas que si pasaron por el mismo proceso de nosotros, tienen cierta fundamentación en tus ideas. Claro. Entonces ya podemos estar de acuerdo que esta pirámide que vamos construyendo, que utópicamente nunca va a dejar de crecer, pero estamos de acuerdo o estamos seguros de que tenemos cimientos de los cuales a partir podemos opinar. Pero yo creo que sí los tenemos, gordo. O sea, Ujú. y van cambiando. Lo que decíamos hace rato. Alemania construyó a Hitler a partir de otras bases, de otras tesis. Claro. Claro, de decir, claro, nosotros, por ser arios, valemos más que los judíos, que los negros, que los homosexuales, que los comunistas, Ujú. ¿no? Hoy es impensable hacer eso. Exacto. Hoy esas bases Y ese, ya bloque, cambiaron. y ese bloque se eliminó. Lo que a mucha gente conservadora le parece esto que le llama la policía del pensamiento, ¿no? Ujú. Que es de todos se ofenden, ya nadie puede decir nada, Sí, sí, ya sí. no podemos hacer chistes negros, ya no podemos hacer humor negro porque de todos se ofenden. Claro, Ujú. porque en esas antítesis que tú mencionas, fuimos construyendo otras realidades de lo que a nosotros nos parece lo correcto. Claro. Yo creo que sí existen, pero, insisto, en ese sentido van cambiando. Por ejemplo, no a toda la gente le cae el feminismo, a pesar de que con lo que hablabas conmigo en la idea 1 o 2, ¿Y de uno? Sí. que es la solución. Ujú. Y- Y mucha gente lo percibe como un problema, pero es una solución que está combatiendo contra ciertos problemas, que es víctima de otros problemas que también lo están atacando a ellos. Por ejemplo, y en esa conversación sí lo dijimos, de que el feminismo también está siendo afectado por el racismo. Pero la gente ve que un problema está peleando con otro problema, no, pues que se den la madre esos dos. Sí. Pero no, güey, una de las soluciones que no logras comprender, porque pues a lo mejor no te has informado, no estás completamente contextualizado. O no se puede. Ujú. ¿O no se puede? ¿A qué te refieres con no se puede? Ese es otro tema. ¿Qué? Yo me acuerdo quién decía algo así como... Con los recursos que hoy hay, Ujú. quien no está informado es porque no quiere. Y yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo, sí. Y yo estoy en desacuerdo. Ujú. Hace poquito tuve una discusión que iba más acerca de la sexualización, de la sexualidad más bien. Mucha gente, y hay un debate muy popular en redes acerca de que por qué la gente pobre tiene hijos. ¿Están en su derecho? Sí, tienen la libertad, claro que sí.
Y yo hasta hace poquito me enteré que hay estudios pues muy internacionales o incluso nacionales que hablan acerca de que la gente no tiene el acceso incluso a pesar de tener la información. O es más, fue una estadística muy grande, pero no quiero decirla porque no estoy seguro de cuál era. Porque nosotros, muchas personas damos por hecho que todos sabemos para qué es un condón y que todos saben cómo se usa. Pero la estadística que arrojó este estudio, que insisto, no recuerdo cuál es, era muy grande y decía que este porcentaje no tenía ni siquiera el conocimiento de qué era un condón. Y era un número enorme y creo que hablaba de México. Entonces con la persona con la cual yo estaba hablando de esto, ella me decía que era imposible, que no se lo creía, que toda la información ya está publicada, que ya hay alguna forma de tenerla. Sin embargo, a pesar de que esté tan cerca de ti, que lo ves desde tu burbuja social, no significa que para todos lo esté. Hay clases sociales en el internet. Nosotros consumimos, nuestra clase social consumen a cierto tipo de memes que otra gente. Exactamente, no te llegan todas las Si los tendencias. memes, güey. Si no te llegan todos los memes, güey, ¿cómo puedes pensar que te va a llegar toda la información? Exacto. La veraz, la importante, la que nos construye la vida. Y eso hablando solamente de información, todavía falta si tiene el acceso si tiene el acceso, si tiene los recursos para comprarlo, para consumirlo. Y también esta chica me decía oye, pero es que también en el seguro lo regalan. Sí, pero estás juzgando que todas estas personas ¿Tienen seguro? tienen seguro. Oye, no, es que también si tú vas al IMSS te los dan nada más porque vas y los pides. Ahora, tienes que juzgar qué tan cerca les queda, cuál es el acceso que tienen para llegar. Y no creas que en todos los lugares te reciben muy bien. O sea, hay lugares donde también te desechan y ya no te... Ahora, no te nosotros apoyan. sabemos, cuando nos dieron la plática acerca del condón, nos dijeron que en el IMSS daban. Ajá. Si no hay gente que no sabe ni qué es, Exactamente. ¿cómo vas a ver Ellos que los dan? Ajá, y esta chica me decía de que es que de todos modos, porque das por sentada mucha información que para ti es muy fácil o porque la tienes desde hace mucho tiempo, pues ya la tienes aquí, ni siquiera te cuestionas por qué lo sabes. Claro. Esta persona tal vez no sabe ni leer, y tú ya estás diciendo que sabe leer, que ahí dice IMSS, que son siglas, y que aparte, si supiera leer, a lo mejor no supiera ni siquiera qué significa que es seguro social, o la salud, o lo que quieras. Entonces estamos dando muchas cosas por sentado, que realmente no están tan al acceso de todos. Hablar desde el privilegio. Hablar desde el privilegio, que es muy difícil para nosotros que estamos en el privilegio, o en ciertos, ¿verdad? Porque tampoco somos los más altos. Sí, sí, sí. Porque los más altos pues tampoco se dan cuenta de muchas Muchas cosas, Los güey. más altos son los que se atreven a decir que para todos hay oportunidades, que el que es pobre el que quiere. Que incluso hay gente de nuestro círculo que se atreve a decir ese tipo de esas cosas, güey, claro. Ujú. Entonces, es un pedo muy grande. Pero si nosotros al menos pudiéramos estar de acuerdo en eso, nosotros que somos parte como del privilegio, que tal vez tengamos un poco más de información, para nosotros poder generar algún tipo de idea como en concreto que pueda ayudar a otras. Entonces es ahí a lo que yo trato de llegar con la utopía del ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Porque incluso a pesar de que la sociedad ya esté construida y tú puedes considerar que está bajo ciertos cimientos de construcción por los cuales la sociedad es relativamente buena, también a veces hay que regresar y juzgar un poquito de que realmente ese bloque es necesario. Realmente las ideas que están surgiendo a través de esta idea concreta, que ya damos todos por sentada, es adecuada y es apta. A veces hay que preguntarnos por qué las cosas sí funcionan, Sí. o por qué no funcionan. Y hay que quitar, o hay que agregar, o hay que mejorarlas. Entonces, Yo siento que toda institución, porque, ok, estoy de acuerdo, pero quienes van a ir construyendo estas identidades o estas realidades ajá, van a ser las instituciones. claro. Sea, llámese gobierno, empresas, Educativas, sociales. etcétera. Todas tienen que ir, me parece, por dos ejes. Ujú, Conciencia de clase y perspectiva de género. claro. Esas me parece que sí tendría que ser lo que hablamos hace rato, ¿no? Dejar de hablar, considerar que no toda la gente tiene las oportunidades que tú, y etcétera. Sí, sí, sí. Y luego la perspectiva de género. Ujú. Que era algo que también, no recuerdo, creo que incluso te vi a ti comentarlo, o no sé si tú fuiste el que generó esta publicación, creo que en Facebook, acerca de que se refería de que para ser diputado o senador o algo así tenías que tener ciertos niveles de estudio. En Twitter. Ajá. A lo cual yo entendí que tú no estabas de acuerdo, de que Sí, no sí. es necesario el tenerle el estudio de todos. Porque la gente que tiene estudios, pues ya está segmentando que tiene ciertos privilegios para tener estos estudios. Entonces estás descartando la perspectiva tan personal que tiene alguien que no pudiera tener este tipo de accesos. Pero además, estás dando por hecho que quien tuvo acceso a un estudio universitario ya es automáticamente una persona con mayor valor para la sociedad. Y que está preparada para ciertas actividades. Cuando no necesariamente, cuando las universidades hoy no nos están dando necesariamente todas las herramientas
dadas. Ujú. Además, ¿cuánta gente conocemos con doctorado Exacto. que se manda tremendas cagadas? Ujú. En lo social, en lo político, en lo económico, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, el grado académico, sí, obvio, no lo voy a demeritar, porque para allá, me parece, vamos la gente de nuestra edad y la gente de todos, ¿no? Sí. Nuestro contexto va hacia acumular incluso Ujú. grados académicos, ¿no? No lo voy a demeritar, sí das, por supuesto, conocimiento y todo, pero no garantiza, Sí. sobre todo, ejercer eficazmente un cargo público. Tiene cierto valor, definitivamente, Sí, pero claro. no, el hecho de que No algo lo tenga garantiza. valor, ajá, no te garantiza ciertos derechos o ciertos conocimientos como muy exclusivos para ti. Claro. Entonces, hay un estudio también, este creo que sí fue mundial, estoy casi seguro que fue mundial. Mucha gente cree que el estudiar y el tener educación garantiza que vas a tener un buen empleo y un buen salario, cuando la información es muy diferente. El hecho de que tú tengas la oportunidad de estudiar no garantiza que vayas a tener una vida, digamos, estable o muy concreta que digamos. Pero el hecho de que tú tengas dinero sí garantiza que tengas más educación. Y eso es bien importante ponerlo a analizar, porque mucha gente lo veía de que es que si pones más escuelas, la gente va a tener una mejor oportunidad. No necesariamente, porque la sociedad se basa. Si todos fuéramos doctores, ¿qué pasaría? Ujú. La educación y el ámbito social va a querer sacar un nuevo grado arriba de los doctores para que sea otro tipo de segmento para segmentar a la población y que solo ellos sean doctores y que solo ellos tengan cierto tipo de accesos. Y te hablo nada más de un escalón más arriba de los que conocemos. Puede haber más y más y más y más, o pueden tener más doctorados. Si todos fuéramos doctores, para acceder ahora a cierto tipo como de esquemas, te pedirían tener 2 doctorados. Claro. O te pedirían tener otros títulos. Y es algo que la gente no entiende y que muy difícilmente vamos a poder detener, que pensamos que la solución es tener más o ir siempre hacia adelante, cuando tal vez la mejor opción es lo que comentamos hace rato. Hay que voltear atrás un momento para saber si ya es suficiente, si ya no necesitamos contar con más cosas o si ya necesitamos agregarle dificultad a ciertos sistemas o esquemas, porque técnicamente ya están bien. Sí tienen sus detalles, sí tienen sus defectos, pero eso con conversación y con ponernos de acuerdo se pueden afinar. Pero es más difícil quitar un esquema completamente que empezar a afinar esos tipos de detalles. Y mucha gente no considera eso. Porque, por ejemplo, Samuel García, el vato siempre ha tenido dinero y eso le garantiza a él poder tener más acceso a más educación y por eso tantos doctorados. El vato no tiene dinero porque estudió. Ajá. El vato estudió porque tiene dinero. Sí. Y mucha gente no lo logra entender y es como que, no, pues que para mí es... Cuando hay algo que juzga otra cosa, muy difícilmente agarramos esa cosa como ahora la víctima para juzgar a aquel que juzgó antes. ¿Me explico? Entonces ahí se vuelve una conversación sesgada por cimientos que tenemos de atrás que no hemos sabido arreglar de ciertas formas. Creo que hace un mes, un poquito más, tú hiciste una investigación acerca sobre la promoción de la publicidad aquí en Nuevo León. Y le estaba escuchando que tiene podcast y tiene nota periodística, tengo entendido, en Verificado. En Verificado. Estaba leyéndola y se me hizo muy interesante por el hecho de que Jaime Rodríguez Calderón, cuando a ti te venden tanto una idea, la das por sentada y la das por hecho. Ese vato te decía tanto que él no había gastado en medios y al parecer hay gastos millonarios, 256 219 millones solamente este año. en medios de comunicación, en promociones y publicidades. Cuando es algo que él te vende y por lo tanto mucha gente no se lo pregunta, lo descarta porque pues esa fue su promesa. ¿Cómo ustedes llegaron? Porque lo trabajaste con Chessy Torres y Andrés Rivera. Andrea Rivera. Eso es justo lo primero que te iba a comentar. Lo hice yo solo. Claro. Lo trabajaste con este equipo de personas, ustedes en conjunto. ¿Cómo llegaron a decir, oye, podemos investigar esto? Ya. Mira, nosotros quisimos entrar al concurso porque esto surge a partir de un concurso que hacen las universidades de aquí en Monterrey, o sea, la UR, la UDEM, el TEC y la UNI. Sí. Con todos los estudiantes de comunicación, periodismo. Y nosotros tenemos que presentar una propuesta de investigación en temas de derechos humanos, de equidad de género, libertad de expresión, etc. Claro. Entonces nosotros quisimos hacer algo de libertad de expresión y nosotros nos fuimos primero por el tema del mecanismo de defensores, de protección a defensores de derechos humanos y periodistas que tiene la Secretaría de Gobernación. Claro. Nos dimos cuenta que Nuevo León solamente tiene 2 beneficiarios de ese mecanismo, cuando otros estados tienen más de 15. Claro. Entonces nos dijimos, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué hay otros estados que Fue la primera pregunta. Fue la primera pregunta. ¿Por qué hay otros estados que tienen más beneficiarios a diferencia de Nuevo León? Nos dimos cuenta que en Nuevo León no se amenaza directamente a los periodistas de una forma violenta porque no investigan y no tocan fibras sensibles.
Y no toca, y luego dijimos, bueno, entonces, ¿por qué? Es un asunto de la cultura de los medios en Nuevo León. Y no, o sea, en realidad no es que los periodistas no quieran investigar y no Ajá. quieran tocar temas sensibles, sino que no se les permite. Muchas veces, y es lo que después nos dimos cuenta, yo soy un reportero de X medio, Claro. yo te quiero entrevistar a ti o yo te quiero preguntar a ti, alcalde, senador, diputado, acerca de esto, pero Entidad resulta que tu partido, que tu gobierno tiene un contrato de publicidad oficial con mi medio. Ujú. Entonces, si yo te cuestiono, peligra el varo que va a recibir. No, Claro. no nada más yo como periodista, todo Sí. mi medio. Entonces, si tú vas y te quejas con mi medio ¿qué va a decir? Voy a dejar de ganar 60 millones de pesos, pues, lo que sea que dure el contrato, ¿no? Ujú. O recorto este güey. Claro. O sea, voy a dejar de ganar un peso por dejar de pagar uno, por dejar de pagar 10 centavos. Claro. Entonces, no es un asunto, es un asunto de la materia, del mercado en el que se han metido los medios de comunicación. Ujú. Y que a final de cuentas, quienes menos salimos beneficiados son los reporteros y la ciudadanía, porque finalmente toda la información que hoy recibimos en Nuevo León está sesgada. Claro. No nada más eso, además descubrimos a través de distintas entrevistas, no nada más que el Bronco gastó al menos este año 219 millones de pesos en publicidad oficial, sino que además gente de su partido, digo, gente de su gobierno, ha mandado despedir periodistas, que eso todavía es mucho más grave, Sí. porque este asunto de que los contratos de publicidad oficial sesgan la libertad de expresión es muy común, o sea, tiene estudiado prácticamente desde el 2008-2009. Claro. Pero que además, ese era el asunto, a la hora de nosotros ganar este tercer lugar a partir de la propuesta de reportaje, nos ponen un asesor de Animal Político, que en este caso fue Francisco Sandoval, que es su director de Animal Político, Muy bien. y él nos dice, chido, tu información, chida, pero véndanla. Esto de que la publicidad oficial sesga la libertad de expresión es ya conocido, ya está estudiado. Ujú. ¿Qué me van a dar? ¿Por qué me va a interesar esto? Bueno, el asunto aquí es, lo que vende aquí de todo el asunto, es que se contrapone además con un discurso que tú decías del Bronco, ¿no? Sí. O sea, que nosotros con una idea que ya damos por sentada, no nada más, es lo contrario, no nada más se gasta tanto dinero, sino que además gente de su partido nos dijeron, de su partido, perdón, de su gobierno, ha mandado despedir periodistas, que es muy, muy grave. Que salen varias entrevistas de ciertos periodistas que, oye, pues yo fui víctima de esta situación y a mí me mandaron a despedir de parte de cierto... De parte de estas personas. Ujú. Ok. Que las buscamos, que lo tengo que aclarar, las buscamos esas personas y no recibimos respuesta. O sea, porque tienes que tener las dos caras de la moneda. Intentamos decir, Ujú. poner las dos caras de la moneda. En el caso de Diana Adame, que hoy es directora de Canal 28, Ok. ella nos lo negó, ella nos dijo que eso no había pasado. Ujú. Y con otras personas no tuvimos acceso. Y a esa precisamente información. eso es parte también de la conversación, güey. El hecho de que tú tal vez no quieras dar el acceso a que se te cuestione cierto tipo de cosas, pues estás ocultando cierta información. Estás temiendo algo. Claro. Entonces, y eso se me hizo bien interesante porque muchas personas tal vez no logramos ver como que el panorama realmente general de la situación. Porque en algunas conversaciones surge de que es que los periodistas son los que ya no se atreven a hacer este tipo de encuestas, ya no se atreven a hacer este tipo de reportajes. Y sin embargo, el periodista es la víctima real del sistema en el cual él ya está emergido y del cual él depende económicamente de su trabajo y profesionalmente. Y mucha gente no juzga al Está medio. amarrado de las manos, de la boca, de los pies, está amarrado a una silla. Ujú. El periodista no tiene otra opción. Claro. No tiene otra opción. Es eso, morirse de hambre, de verdad. Exactamente. O vivir en unas situaciones demasiado precarias. Claro. Entonces, y ese es el problema. Entonces, hay que concientizarnos un poco y hay que profundizar en este tipo de temas. Hay que informarnos de cierto aspecto porque información realmente existe. Hay información real y verdadera. Simplemente cada vez se hace un poquito más difícil encontrarla. Porque incluso los grandes medios que prometen estas verdades y que históricamente pues han sido ejemplares, pues tal vez ellos ya están emergidos en cierto tipo de situaciones en las cuales incluso a lo mejor no sé, ya ni siquiera quisieran formar parte de estos contratos. Lamentablemente, como todos ya pueden estar tan embarrados, pues es muy difícilmente salir de ese tipo de cosas. Y ojo, no nada más pasa porque por ejemplo, el norte, o creo que Animal Político, no tienen tanta financiación a través del dinero público, pero tienen financiación a través del dinero privado.
Claro. que tampoco puedes cuestionar, porque muchas veces desde lo público sí puedes cuestionar al sector privado, que tiene muchas cosas también cuestionables, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo entendido que hay mucha gente que trabaja en Animal Político, que tiene como ciertas organizaciones detrás de ellos, etcétera, que obviamente pues no van a investigar, no te vas a dar un disparo en el pie. Claro. Entonces, es ahí. Es que también, y la gente se cuestiona mucho, la gente también tiene miedo de preguntar, porque tiene miedo de que se le juzgue que forma parte de cierto sector, cuando la pregunta debe generarse desde un punto de vista neutro, para que tú tengas mayor susceptibilidad de recibir ambas informaciones y poder sacar una síntesis para poder ejemplificar algo. Yo difiero ahí, gordo. ¿Ok? ¿Por? Yo difiero ahí, porque, por ejemplo, esto que hablábamos de la financiación de los medios, ¿no? Sí. Yo creo que lo mejor que puede hacer un medio Ujú. para ganar credibilidad, para que la gente confíe en él, Sí. es decir abiertamente cuáles son sus intereses. Ok. O sea, por ejemplo, pasa en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Los canales de televisión, los periódicos son abiertamente pro-Trump Ok. o abiertamente pro-demócratas, Claro. ¿no? Entonces ya sabes a qué te vas, ya sabes qué estás consumiendo. Ujú. Desde esta bandera de la neutralidad, de decir, yo soy neutral, yo soy apartidista, yo no me caso con ninguno, Ujú. cuando en realidad tienes un financiamiento público detrás tuyo, Claro. entonces ahí sí estás engañando a la gente. Porque a la gente lo estás tomando como una información neutral que por supuesto que viene sesgada por alguien. Ok. Sí. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es aclarar qué información es pagada, por ejemplo. El New York, hace poquito salió una noticia acerca de Saltillo en el New York Times, por Ujú. ejemplo. Creo que sí era el New York Times. Sí. Que decía que el Saltillo era el modelo a seguir en el asunto del coronavirus, pero lo ponen en su sección de notas pagadas. Claro. Tú sabes que te estás enfrentando. Tú dices, ya está. Ujú. Entonces, esto lo pagó el gobierno de Saltillo, claramente, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo mejor porque en México a la mayoría de las notas son así. Ujú. Las paga un gobierno, Sí. las paga cierta administración Pero no pública. existe ese disclaimer que dice. Que dice, esto es pagado por el gobierno de Monterrey. Ajá. Hoy llegué a la facultad y hay una portada de una revista en una sala de espera de la facultad. Me parece que no es Hora Cero, es otra revista de análisis jurídico y político, no Sí. sé qué, que dice Adrián de la Garza, Monterrey, líder y modelo en vialidades y no sé qué. Ujú. Dices, esto claramente es una portada pagada. ¿En dónde me lo dicen? Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, si no me lo aclara la revista, yo pienso que esto es un medio neutral. Y que esto entonces, y que Adrián de la Garza entonces y Monterrey es modelo en esto, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que pueden, obviamente no lo van a hacer, pero que lo más honesto que pueden decir los medios de comunicación es quién los financia y cuáles son sus intereses políticos, económicos y sociales. Totalmente. Pero es el saber, el hecho de que yo pueda considerar de todos modos información, a pesar de que me digan que está como, por decirlo así, patrocinada, pues yo tengo que tener un punto de vista pues un tanto crítico y objetivo para determinar si de todos modos la información es verdadera. Ahí tu asunto es, Ujú. ok, voy a consumir a Reforma, al grupo Reforma al Norte, Sí. que es claramente conservador y de derecha, pero al mismo tiempo voy a consumir La Jornada para tener las dos partes. Sí, claro. Es claramente de izquierda y tradicionalmente, ¿no? Entonces, El hecho no sería que los medios sean neutrales, sino que las personas que consumen estos medios tengan este punto de vista neutral. no necesariamente. Ujú. ¿Por qué si yo soy conservador, a mí me molestan los columnistas de La Jornada? No los voy a consumir. A mí, yo me voy a casar con la gente del norte. Ajá. ¿Por qué? Porque piensan como yo pienso. Pero hay que tener la capacidad también para consumir este otro tipo de medios, ¿no? En esa utopía de que queramos tener las dos partes. Claro. Que es lo más apto. Que tendría que ser lo más apto. Claro, Tendría que ser. para poder generar una síntesis, una tesis con una antítesis. Hablamos de lo mismo, pero no va a pasar. Es muy difícil. muy difícil. Quisiera tener fe en que pudiera suceder. Ajá. Porque el hecho también que tengamos el acceso a tanta información, pues nos da las herramientas para poder generar este tipo de críticas y poder llegarnos a ese tipo de conocimientos, ¿no crees? Sí, sí, sí. Pero pues muy difícilmente es porque también para llegar a esas críticas y esos objetivos, pues vas por un camino donde hay información muy sesgada. Entonces, ese es el problema. Exactamente. Pues bueno, Alonso, un gustazo siempre platicar contigo. Ya teníamos, Gracias. ¿qué? 8 meses que no nos veíamos.
Desde marzo. Desde marzo, más o menos, por situaciones de pandemia, de COVID, y pues que vives en Saltillo principalmente. Además, parece mal. Que al parecer ya paga notas en el New York Times, de eso no lo sabía. Ya pagaron en el New York Times. Ya tienen ese poder, ya son más de 15. Gordo, hace poquito fue Belinda. Y no a cantar, fue a inaugurar una ruta de vinos, o sea... Un gran avance social y en el A eso voy con que hay entretenimiento. feria, hay feria. Hay varo. Pueden Ahora pagar Belinda, notas y pueden pagar artistas. Podemos pagar notas ni más ni menos que en el New York Times y podemos llevar a Belinda. No cualquier estúpido, no me... No he sabido que Belinda haya venido aquí a hacer este tipo de cosas, entonces, pues claramente hay un avance. Claro. Pues bueno, Alonso, un gusto platicar contigo. Estuvo padre, Gracias estuvo por chido. invitarme. No, gracias a ti por venir desde tus tierras lejanas. Pero, pues amigos, muchas gracias por estar. Ya saben, Alonso, tus redes o algún comentario que quieras agregar. Aflora05 en Instagram y en Twitter @Alonso_F98. Ella, ¿no? ¿Alguna otra cosa o algo todo cool? Nada, todo chido. Lean la nota que generó Alonso Chesid y Andrea en Verificado. El título es largo, pero yo no lo recuerdo. Publicidad promocional. Publicidad oficial. Publicidad oficial promocional, algo así, en el estado de Nuevo León. Es uno de los últimos podcasts que ha subido Verificado a su cuenta de podcast A su, y cuenta, también, a su cuenta de Spotify, sí. y también está en el portal para que lean toda la nota Igual completa. en Twitter, si la quieren leer, yo en Twitter la tengo anclada. Súper bien. Como mi tweet fijado. Igual también aquí, también en la descripción del contenido, pues también les vamos a dejar el link para que puedan tener acceso a esa información. Pero pues bueno amigos, muchas gracias por estar. Compartan, suscríbanse, comenten, denle like, píquenle a todos los botones y a los que quieran. Y pues comenten aquí qué les pareció el episodio. Yo soy Diego Adrián Alcocer Medel, un gusto estar aquí con ustedes. Mis redes, yo solo les doy el Instagram, ya saben, am-Diego Adrián, para que ahí estemos en contacto y podamos platicar un poco más cercanamente. Un gusto chicos, cuídense, bye.